Bueno, siguiendo con las clases, ahora vamos a desarrollar la primera parte teórica de clasificación, de clasificadores presupuestarios del gasto. Seguramente la plataforma que estamos utilizando ahora nos está dando menos tiempo, así que vamos a desarrollar esta parte teórica más rápido y después para el desarrollo más y las consultas se harán en la reunión que sigue con el AID alternativos. Hasta ahora, lo que hemos venido haciendo y viendo en la materia, estos son los que venimos estudiando para tener en cuenta a dónde estamos en el cursado. Hemos visto clasificadores válidos para todo tipo de transacciones que hemos visto que son los institucionales y por tipo de moneda. También hemos visto en clases anteriores el clasificador de recursos, que puede ser por rubro y por su carácter económico. Esto era con respecto a recursos. Ahora vamos a enfocarnos sobre gastos. Primero, entonces, antes que todo, hay que decir qué son los gastos. Y ahí planteamos una definición. Los gastos públicos constituyen las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para adquirir los bienes y servicios que requiere la producción y provisión pública, o para transferir los recursos recaudados a diferentes agentes económicos. Entonces, los gastos públicos es la aplicación de los recursos que tiene el Estado en esas funciones. Es la aplicación y se usa para adquirir bienes y servicios y producción de la provisión pública que dice ahí. Entonces, estos gastos pueden ser clasificados ya específicamente para gastos de acuerdo a un clasificador. Entonces, un clasificador presupuestario de gasto es, dice el concepto, la clasificación de los gastos consiste en la diversa forma de ordenar, resumir y presentar los gastos programados. Voy a correr la ventana. Ahí está. Los gastos programados en el presupuesto. Los gastos ordenados de esa manera sirven para proporcionar información acerca del comportamiento de la economía pública en los sistemas económicos. Ese es el concepto y además está diciendo para qué sirve en general. Los clasificadores del gasto en el sector público se pueden diferenciar de grandes ítems. Están los clasificadores de gasto por su ubicación geográfica. Ya, obviamente el nombre lo está diciendo que va a ser una clasificación de los gastos para que va a ordenar los gastos de a dónde se gasta, a dónde se aplica los fondos. También tenemos clasificador de gasto por objeto del gasto, así se llama el clasificador, y obviamente tiene que ver de en qué se está gastando. Después tenemos por su carácter económico, que ya hemos visto que pueden ser corrientes y gasto de capital. Vamos a desarrollar este clasificador con más grado de detalle después en los ejercicios prácticos, pero ahí hay en la diapositiva dice mínimamente qué significa cada uno. Después tenemos los gastos, el clasificador del gasto por categoría programática, que no es otra cosa que los agrupa a los gastos de acuerdo si pertenecen a un programa en específico. Después está desarrollado el concepto de este clasificador. Después tenemos el clasificador por finalidad y funciones, ya hemos dicho que es un clasificador combinado de dos primarios, que uno es por finalidad y el otro es por función, y combinado genera este clasificador de gasto, que no es otra cosa que detalla y desarrolla en forma analítica sobre cada gasto, sobre la misma naturaleza, de para qué y cómo. Ahí está el otro clasificador, es por fuente de financiamiento, ya hemos visto en anteriores también se usa para recursos, en este caso para gasto, y tiene que ver de dónde ese gasto ha sido financiado. Bueno, los clasificadores de gastos públicos se utilizan, todos estos clasificadores que hemos visto anteriormente, se utilizan básicamente para los siguientes objetivos, son las finalidades. Primero, facilitan la definición de las políticas y prioridades, normas y procedimientos que debe ajustarse la institución pública en la elaboración del presupuesto. Esto significa para el cumplimiento de las normativas obligatorias que tiene la administración pública de mostrar la ejecución de los gastos.
A eso dice, se facilita definir la definición de política de prioridades de procedimiento. Número 2, sirven para la determinación del ahorro y desahorro, superávit o déficit financiero de la institución del sector público nacional. De nuevo, teniendo un clasificador ordenado de los gastos, podemos encontrar las diferencias que hay entre los recursos y los gastos corrientes, y de todo el total de los recursos con el versus el total de los gastos, vamos a encontrar ahorro o desahorro, que es el resultado de la gestión, y el superávit déficit, que es el resultado final del ejercicio, que vamos a ver después. Después, otra finalidad importante de usar un clasificador: facilitan el desarrollo y aplicación de los sistemas de planificación y gestión del gasto público. Obviamente, al tener clasificado los gastos y ordenado de un clasificador por todos estos clasificadores que ya hemos visto, el Estado va a tener todo lo que significa los datos como para hacer una planificación y gestión de a dónde financiar mejor los gastos. Después dice formular políticas presupuestarias en un periodo determinado. Eso significa que al tenerlos agrupados de manera homogénea a los gastos que de igual naturaleza y origen, obviamente va a poder tener una mejor política para ver cómo va marchando esa política durante el ejercicio y cómo se puede mejorar después para presupuestos futuros, y analizar las desviaciones. A eso también se refiere. Eso es administrar el Estado. Permite la ejecución financiera del presupuesto y de todas las etapas del proceso presupuestario. Después vamos a ver, cuando hacemos ejecución presupuestaria, que esa ejecución va generando etapas. De esa manera, teniendo un clasificador de gastos, nos va a permitir analizar en qué etapa del gasto está ejecutado, cómo se está ejecutando, y a través del tiempo ver si va a haber una ejecución normal, de acuerdo a lo que estaba previsto, o si los gastos estaban bien presupuestados anteriormente. O sea que permite un seguimiento de la ejecución presupuestaria en todo el proceso. Y obviamente después se analizará las desviaciones y las responsabilidades. Por eso también es importante. Después dice, sirven para determinar las distintas prioridades del gasto público, así como para establecer responsabilidad de la administración de los mismos. Bueno, lo acabamos de decir, siempre está mostrando cuáles son los gastos que va a tener prioridad el Estado, y ver cómo se está ejecutando, y de acuerdo a eso cómo se ha programado y cómo se está dando en la realidad. Y también demostrar la responsabilidad de los administradores, porque de esa manera al ejecutarse el presupuesto está determinado quiénes son los responsables de llevar adelante ese gasto. El primer clasificador que vamos a ver, nosotros incluso vamos a utilizarlo en el cursado de la materia y en los prácticos que siguen. Este es uno de los clasificadores que consideramos muy importante, porque también tiene que ver con la definición de en qué se gasta. El clasificador por objeto del gasto, con respecto al concepto, dice que es una ordenación sistemática homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso productivo. Lo que quiere decir ahí, yo lo voy a poner en otros términos, lo que quiere decir ahí que el clasificador del gasto por objeto del gasto, así se llama, clasificador del gasto por objeto del gasto, significa que lo va a ordenar todos los fondos aplicados a la compra o para obtener los bienes y servicios, las transferencias que hagamos a otros sectores y las variaciones, ya sea para pagos de pasivos. Entonces quiere decir que cada vez que haya una erogación para los efectos presupuestarios, el Estado, cuando tenga que hacer frente a una erogación de recursos o de fondos, se considera un gasto. Así sea que tenga que comprar algunos bienes, no importa, para la contabilidad presupuestaria esa afectación del recurso es considerado un gasto. O sea que se ha erogado fondos para comprar bienes y servicios, transferencias y variaciones de activo y pasivo. Ya lo vamos a ver bien, cuando desarrollemos todo el clasificador nos vamos a ir dando cuenta. Lo más importante es decir que el clasificador por objeto del gasto clasifica las erogaciones de acuerdo de en qué se ha gastado. La finalidad, entonces, permite identificar con claridad la transparencia de los bienes y servicios que se adquieren, facilita la programación de la adquisición de los bienes y servicios y manejo de inventario,
hace posible el desarrollo de la contabilidad presupuestaria, después vamos a ver bien eso, ofrece información valiosa sobre la demanda de bienes y servicios de salud público nacional. Entonces, toda esa finalidad, el clasificador por objeto del gasto, no hay duda que uno de los más importantes como herramienta, no es el único, pero es el que más se utiliza y porque está ordenado de esta manera de en qué se gasta, obviamente va a permitir la programación de la adquisición de los bienes y servicios según vaya generando las necesidades y siempre y cuando esté presupuestado. O sea que de esa manera este clasificador tiene esta finalidad y por eso tiene esa fortaleza este clasificador. Con respecto, vamos a ver qué es un clasificador de nuevo, que es por objeto. Ahí está la definición de clasificador presupuestario de gasto por objeto del gasto, así se llama. Bien largo el nombre, pero así se llama. El clasificador por objeto del gasto ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite que sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia económica o financiera que realiza una institución pública. Es un instrumento informativo para el análisis y seguimiento de la gestión financiera del sector público y en consecuencia se distingue como clasificador analítico o primario del sistema de clasificación presupuestaria. Nosotros ya hemos hablado que era un primario y que era un derivado. En este caso, el clasificador por objeto del gasto, no hay duda de que es un clasificador primario muy importante para todo lo que venimos viendo. Por lo tanto, toda la ejecución presupuestaria y las compras de bienes y servicios y transferencias que haga el Estado para lo que quiera hacer el gasto, va a quedar registrado en estos clasificadores que se han llamado primarios. Entonces dice, desde el punto de vista estructural, o sea, desde su estructura, este clasificador, dice, por objeto del gasto, tiene 4 niveles. Esos niveles del catálogo, de la cuenta, de la estructura que tiene el clasificador, tiene la primera parte, la más importante, llamado inciso, la segunda es la partida principal, y la otra son partidas parciales y partidas subparciales. O sea, tiene una desagregación de tal manera que puede permitir hasta la descripción del objeto que ha comprado. Entonces, los incisos, las partidas principales, las partidas parciales, las partidas subparciales muestran un grado analítico exactamente de todos los bienes que ha comprado. Bienes, servicios y actividades como transferencias, a dónde y a quién. O sea que en ese sentido el clasificador está tan desagregado que permite la identificación y una registración homogénea en todo el sector público nacional a qué se refiere con este tipo de gasto. Nosotros en la materia, obviamente vamos a utilizarlo en inciso y partidas principales y algunas veces partidas parciales. A otro grado de desagregación, no. A los efectos del curso de la materia solamente vamos a llegar a esto. Seguimos. Por objeto del gasto vamos a empezar. Lo que mostramos acá es el inciso, es el capítulo donde va a abarcar los gastos de personal, ¿sí? Inciso 1, gasto de personal. Inciso 2, bienes de consumo. ¿Qué son los bienes de consumo? El Estado compra bienes que se va a consumir dentro del ejercicio presupuestario. Dentro de este presupuesto, o sea, dentro del ejercicio económico, dentro del año, se va a consumir. Son bienes que no son registrables, o sea, son papel, tinta, son bienes que se va a consumir dentro del ejercicio. No son registrables como bienes de uso, no son bienes de uso, son bienes que se va a consumir, por eso se llaman bienes de consumo. Después vamos a ver bien detalladamente cuáles son lo que nos estamos refiriendo. Después vienen servicios no personales, que son servicios que el Estado paga por servicios que ha recibido, y son servicios realizados por gente y empresas. Y se llaman no personales porque ese servicio tiene que ver con alguien externo al Estado. Generalmente los gastos más utilizados son gas, luz, teléfono, internet, video cable, no sé si el organismo puede tener DirecTV, todos los bienes y servicios que nosotros tenemos en la casa, ellos en el Estado se llama inciso 3. Después viene bienes de uso, no hay duda que esos son los bienes de que el Estado compra, bienes de uso, que esos seguramente van a ser inventariables, van a tener una vida útil más en el ejercicio económico y van a generar su amortización. Pero esa amortización es de la contabilidad patrimonial. Estamos hablando ahora de la primera parte, que es la contabilidad presupuestaria. Para el Estado, el hecho de aplicar recursos para
para comprar bienes que son inventariables, se considera compra de bienes de uso, inciso 4. Es un gasto para la parte presupuestaria. Después vamos a ver cómo se va desarrollando. Después viene transferencias, que son los fondos que emite, que el Estado pone a consideración de terceros, puede ser un Estado provincial o a otras instituciones, por ejemplo, alguna fundación que el Estado decida hacer una donación o una transferencia para que esa institución realice la actividad. Este puede ser, por ejemplo, becas, se usa mucho nosotros acá en el Estado Nacional. Y por último, ya incremento de activo financiero. Nosotros ese inciso solamente lo mostramos teóricamente porque no vamos a analizarlo al grado de detalle, pero bueno, estos son los incisos. Incremento de activo financiero es cuando se aplica o se constituye una inversión financiera. El Estado ha erogado, ha aplicado fondos líquidos para constituir un plazo fijo, por ejemplo. Entonces se incrementan los activos financieros. Después dice servicio de la deuda y disminución de los pasivos, cuando se aplica fondos para pagar una deuda. Y después los otros gastos que no están especificados anteriormente. Por objeto del gasto, ustedes cuando vean el clasificador continúan, son más, pero esos son suficientes para este cursado. Pasamos al otro clasificador, al clasificador por carácter económico. Ya sabemos que el clasificador por carácter económico clasifica la economía según permite identificar la naturaleza económica de la transacción del sector público, con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones fiscales. Y la finalidad permite la vinculación de la política económica y social con la política presupuestaria. Permite identificar las relaciones que existen entre el presupuesto y la economía. Permite la desagregación de los gastos corrientes, permite conocer las remuneraciones a los factores de la producción y, en consecuencia, determinar el valor agregado del sector público. A eso nos referimos en qué interviene el Estado en el efecto multiplicador de la economía. Ese es el valor agregado del sector público. Después dice, los gastos de capital muestran la inversión que realiza el sector público, su contribución al incremento de la capacidad instalada de la producción. Eso es lo que hablábamos algunas veces anteriormente, cuando decíamos ese ejemplo de que en qué manera un clasificador por carácter económico nosotros podemos analizar que el Estado cómo ha invertido en sus gastos de capital y cómo ha llevado infraestructura a la comunidad toda. A eso se refiere capacidad instalada de la producción. Por su carácter económico, desde el punto de vista, nosotros sabemos que existen en corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. O sea que aquí estamos diciendo todas las erogaciones que han sido común de la operación normal del Estado va a ser corriente. Y los gastos, si el gasto ha sido para adquirir algún bien de capital, va a ser un gasto de capital. Y si ha tenido que ver con alguna actividad de financiamiento, va a ser aplicaciones financieras. Los gastos corrientes son, hay ejemplos, gastos de operación normal del ejercicio, gastos de consumo, luz, ahí vamos a ver también todo lo que significa gasto de materia prima, de mercadería, ahí vamos a cómo el Estado compra papel, tinta. También los gastos de consumo aparecen los sueldos pagados. Renta de la propiedad, son los alquileres que paga el Estado, aquí son gastos, o sea, son erogaciones que paga, prestaciones de seguridad social, impuestos directos. Algunas veces el Estado también paga los impuestos directos a algunas provincias, el Estado Nacional paga a las provincias, por eso el Estado también paga sus impuestos. Transferencias corrientes, es lo que hablábamos hace rato, algunas transferencias que le da el Estado a particulares, por ejemplo, para gastos corrientes. Por ejemplo, una beca a estudiantes, suponiendo que hay un excelente programa de becas, esos gastos, si a ustedes le dan una beca para cualquier tipo de gasto, sería una transferencia corriente. Gasto de capital, inversión real directa, se llama inversión real directa, son los bienes que el Estado compra o que invierte para el inciso 4, por ejemplo. En estos gastos son lo que tiene que ver de qué manera el Estado está invirtiendo en capacidad instalada para el resto de la comunidad. Transferencia de capital es cuando el Estado le da a algunas instituciones para que esas instituciones hagan inversiones de capital, o sea, una especie de donación a una fundación para que esa fundación haga un nosocomio, un CAPS, por ejemplo.
usando el ejemplo que dimos anteriormente, por ejemplo, una beca. Vamos a dar un ejemplo de transferencia corriente. El Estado da una beca a los estudiantes para los gastos de transporte y los gastos comunes de viático y fotocopia, por ejemplo. Esa sería una transferencia corriente. Ahora, suponiendo, vamos a gasto de capital, el Estado da una beca para los estudiantes para que compren, por ejemplo, una PC para que puedan desarrollar sus actividades académicas. Entonces, en el último ejemplo, el Estado me ha dado una beca para que compre un bien de capital. Está destinado a esa compra. Por eso decimos que al último sería una transferencia de capital. La primera era para solventar gasto corriente y la segunda para comprar con la afectación específica de capital. Es un ejemplo de las transferencias corrientes como de capital. Y el último están las aplicaciones financieras, que no es otra cosa que es una erogación, una salida de fondos que tiene el Estado para hacer una inversión financiera, por ejemplo, la constitución del plazo fijo, amortización de una deuda, que significa pagar una deuda que tenía, un pasivo, y disminución del patrimonio, que generalmente puede ser distribución de alguna utilidad de alguna empresa. En este caso, solamente utilizamos, están mostrados por su carácter económico todos los clasificadores. Vamos a ver ahora la definición por un clasificador combinado, que vamos a hacerlo. Nosotros no tenemos un práctico en esto, pero hay que mostrar que la definición. Clasificador de finalidad de función dice, permite, el concepto presenta el gasto público según la naturaleza del servicio y qué institución pública brinda a la comunidad. Es un instrumento fundamental para la toma de decisiones del poder político. Es un clasificador combinado, ya hemos visto, que clasifica por finalidad y la función. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué se usa? Y si se usa, permite analizar las tendencias de los gastos en funciones determinadas, facilita la elaboración de estadística del gasto, proporcionando elementos suficientes para la proyección de lo mismo, permite conocer las medidas de instituciones de administración nacional, favorece el análisis del gasto para el estudio económico y social. Bien, estas son las definiciones. Por finalidad de función, vamos a desarrollarlo, vamos a mostrar. Ahí está, administración central, que se dice la primera de la finalidad y la segunda, el segundo cuadro que está la parte de la función. Y ahí está el combinado por finalidad y función. Obviamente la primera tiene que ver de para qué se hace el gasto. Esa es la finalidad. Y la función, ¿quién sería? ¿Qué sector estaría, digamos, realizándolo? Bueno, ahí hay combinado administración gubernamental, es la 1, y a la par está el combinado por finalidad y función. Obviamente la administración central, ahí está demostrado que cuando vimos el mapa del Estado, ahí vamos a encontrar la función central del Estado, que es lo indelegable que tiene el Estado. Legislativo, judicial, dirección superior. Después, por los servicios de defensa y seguridad. Después hemos visto los servicios sociales. Ahí está, nosotros somos el 3-4, nosotros universidades somos el clasificador por finalidad de función, educación y cultura. ¿Sí? Después tenemos el por servicio económico, ese es un clasificador por finalidad y función. Bien. Obviamente esto, al hacer un video, ustedes pueden parar y pausar la reproducción del mismo, y bueno, ya al tener el PowerPoint en el aula virtual, seguramente no va a dar para que hablemos más ningún ejemplo de esto, porque nosotros ya lo tenemos desarrollado en los prácticos. Y la última es la parte de servicio de deuda pública, intereses y gastos. Vamos a ver ahora el clasificador por categoría programática. Esta clasificación implica adecuar los recursos financieros a cada uno de las categorías programáticas que tiene el presupuesto. O sea, en el presupuesto se declaran y se desarrollan programas presupuestarios, y este permite hacer un análisis de todos los gastos que va a tener ese programa. Hablando pronto y mal y usando un ejemplo, ya que nosotros nos acostumbramos a dar ejemplos, vendría a ser una especie de centro de costos donde se va a volcar todos los gastos inherentes a ese programa. Entonces se desarrolla un programa y a todos los gastos inherentes a ese programa se va volcando ahí en su centro de costeo.
un ejemplo, por ejemplo, sería programa lucha contra el dengue, por ejemplo. Entonces, todos los gastos que tengan que ver con la lucha contra el dengue se va a exponer también ahí. ¿Mm? Bien, es un ejemplo, ¿sí? Después, ¿para qué? Dice, se puede apreciar los recursos financieros que se requieran para adquirir los recursos reales que dan la posibilidad de la producción de los bienes y servicios intermedios, terminales, para las instituciones públicas. O sea, que lo que permite ahí es determinar cuál es la gestión de un programa. Si estamos viendo que el programa necesita más financiamiento o menos financiamiento, o si necesita desarrollarse más rápido por la subejecución, porque está demorando en el tiempo. O sea, al tener lo programado, se puede analizar la política y el programa tiene que responder a la política que se intenta. Por eso, dice que por eso se utiliza esta categoría programática. Posibilita ver, y la otra finalidad, posibilita visualizar la expresión financiera de las políticas de desarrollo del presupuesto. Es lo que acabo de decir, cómo se va desarrollando y si necesitamos mejorar el programa, hacerlo más efectivo, más eficiente y más eficaz. El programa tiene que desarrollarse, por algo se lo ha determinado. Y permite establecer la responsabilidad de los funcionarios por la administración de los recursos reales. Obviamente esto también, al determinar si un programa, generalmente siempre se determina un director, un presidente del programa, de esa manera se va analizando cuál es la responsabilidad que tiene ese funcionario con respecto a la gestión de ese programa y a la ejecución del mismo en tiempo y forma según lo que estaba previsto en el presupuesto. Por último, tenemos otro clasificador por fuente de financiamiento. Este también es un clasificador por carácter económico, por uno que he puesto al final de fuente de financiamiento, también lo podemos ver. Este tipo de clasificación permite demostrar, dice ahí, permite a los organismos centrales de asignación de recursos asignar la fuente de origen de los ingresos, así como la orientación de los mismos hacia la atención de las necesidades públicas. Entonces, lo que tiene de importante ahí es que el clasificador por fuente de financiamiento permite determinar de dónde son financiados los gastos. Esos fondos aplicados para determinados gastos, yo puedo saber, los puedo agrupar de dónde tengo la fuente, por eso dice la fuente de origen. Y como finalidad dice, permite identificar los tipos de financiamiento de la producción pública y facilita el control de gasto en función de la fuente de financiamiento. Eso ocurre algunas veces cuando está financiado por algún organismo internacional. La clasificación por fuente me va a permitir decir que todo lo que me fue dado como transferencia de gobierno extranjero, yo lo puedo aplicar para lo que me fue asignado. Por eso me permite analizar por fuente de financiamiento. Bueno, ahí está el punto de vista económico. Los gastos se clasifican corriente, de gasto, de capital o aplicación financiera. Y ahora vamos a ver por fuente de financiamiento, solamente puesta de las dos fuentes que nosotros vamos a utilizar, después vamos a encontrar más, pero bueno, estas son fuentes internas y fuentes externas. Se dice fuente porque es el origen de los recursos que vamos a utilizar nosotros para analizar, ¿sí? El origen. Bueno, entonces de esa manera tenemos como fuente interna al Tesoro Nacional, recursos propios, recursos con afectación específica, transferencia interna y crédito interno. Y la fuente externa, transferencia externa y crédito externo. El Tesoro Nacional, obviamente, es todas las transferencias que nos da el poder, la administración central a cada organismo para que ejecutemos el presupuesto. Los recursos propios son los recursos que puede generar cada organismo. Eso lo vamos a ver con más grado de detalle en los prácticos. Bueno, esto ha sido todo el tema de la parte teórica y seguramente ahora empezarán las preguntas. Muchas gracias y seguimos entonces con la pregunta.